Y vamos a dar la bienvenida a todos nuestros televidentes a nuestro consultorio dermatológico. Nos acompaña ya la doctora Natalia Rafael, con quien vamos a conversar acerca de las alergias y la urticaria también. ¿Cómo está, doctora Natalia? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Liani, ¿qué tal? Un saludo para ti, para todo el público televidente. Como bien lo has mencionado, es un tema frecuente realmente en nuestra consulta, así que presta por aquí a resolver todas las dudas. Cuando hablamos de alergia y urticaria y los casos más frecuentes, ¿nos estamos refiriendo más que nada a pacientes pediátricos, doctora? Bueno, en realidad se puede dar a cualquier edad. Es cierto que lo vemos bien frecuentemente en pacientes pequeños, en pacientes pediátricos, pero lo podemos ver en realidad pacientes adultos, es más, pacientes que nunca antes han tenido ningún problema alérgico. Muy bien. Hablar de alergia es una cosa y urticaria otra, ¿no es lo mismo? ¿Se asemejan? Efectivamente, es importante poder diferenciarlas porque cuando hablamos de urticaria hablamos específicamente de una reacción de la piel con unas células que están, digamos, dispuestas a poder excitarse rápidamente, que esas células se llaman mastocitos y que liberan unas sustancias frente a un estímulo específico. Por ejemplo, puede ser algún alimento, puede ser, por ejemplo, alguna sustancia que entre en contacto con la piel y que a la piel decide no gustarle, entonces, o un medicamento o incluso una infección. En cambio, alergias es hablar de un término muy general, es hablar de una reacción exagerada del cuerpo a algo, y dentro de las alergias pueden haber respiratorias, pueden haber alergias oculares, alergias en piel o incluso alimentarias también. Ok, muy bien. En el caso de urticaria, ¿solo existe un tipo de urticaria o también, al igual que las alergias, son variables? En el caso de las urticarias nosotros tratamos de diferenciar dos tipos principalmente, y básicamente las vamos a diferenciar por el tiempo en el que se presentan. Por ejemplo, las urticarias agudas son aquellas que se dan hasta 6 semanas, es decir, son procesos continuos que se mantienen hasta las 6 semanas generalmente. A veces suelen durar incluso horas o días, pero 6 semanas es el punto, digamos, de quiebre. Luego de eso, ya si es que duran más, hablamos de urticarias crónicas y en ellas ya el abordaje es totalmente distinto. Ok. Y bueno, para empezar, ¿cómo es que uno llega a diagnosticar, en este caso ustedes los especialistas, de que su padecimiento es o urticaria o algún tipo de alergia? ¿Qué exámenes habría que hacer al paciente? Bueno, decimos nosotros que la urticaria es un diagnóstico clínico, es decir, es algo que yo veo en mi paciente y sobre todo al momento que estoy indagando, puedo darme cuenta de qué es. Por ejemplo, la urticaria clásicamente se va a presentar como abones, le llamamos nosotros en terminología médica, pero los conocemos como ronchas, ¿no? Esas zonas de la piel que están elevadas, que están rojas y que tienen un síntoma que no puede faltar, que es el escozor. Y es un escozor muy, muy fuerte. Estos abones o ronchas pueden ser de diferentes tamaños, desde muy poquitos milímetros o centímetros incluso hasta tamaños grandes, como de un plato, por ejemplo, e incluso pueden llegar a confluir y formar lesiones gigantescas que pueden llegar a desesperar mucho, sobre todo si es que hablamos de pacientes pequeños, ¿no? Los papás llegan desesperados porque pues, son lesiones que van cambiando incluso con las horas, y eso es algo que también a nosotros nos guía bastante en el diagnóstico, porque las lesiones de la urticaria no van a durar más de 24 horas ahí en ese sitio, van a ir desapareciendo y van a ir apareciendo por otras partes del cuerpo. Ok, ¿y desaparecen por sí solas o hay que medicarnos para disminuir su digamos que en la forma de presentación van desapareciendo y apareciendo, pero nosotros para poder apagar el proceso, para poder bajar, digamos, o poder sanarnos en este caso, sí vamos a necesitar normalmente de tratamiento. En este caso los antialérgicos que son tomados son la principal línea de tratamiento. Doctora, muchas veces cuando llegamos o hemos escuchado a algún familiar, alguna amistad decir, uy, no, he comido y me estoy enronchando, ¿no? Ese es el término coloquial que utilizamos todas las personas. Y me he intoxicado, dicen. Entonces, ese es, digamos que esa es la razón por la que se produce la urticaria, ¿una intoxicación? Nosotros para hablar de intoxicación alimentaria es algo totalmente diferente. En la intoxicación alimentaria sí, si bien es cierto, podemos ver síntomas en piel, deben sumarse adicionalmente otros síntomas. Por ejemplo, que el paciente pueda presentar fiebre, dolor abdominal, náuseas, diarreas. Entonces, ahí estamos hablando de una intoxicación alimentaria. Solo que, claro, coloquialmente, como tú bien lo has dicho, se conoce como una intoxicación. Más bien, a eso se le conocería como una urticaria. Algo que en pocos minutos, en pocas horas, yo comí de repente huevo, comí maní, e inmediatamente me comenzaron a salir tremendas ronchas. Ajá, solamente cuando
esa supuesta intoxicación solo se ve reflejada en la piel, estaríamos hablando de urticaria, salvo que se desarrollen otros síntomas, pues ya se trataría de una intoxicación, para que vayamos entendiendo también las diferencias, ¿no? Vamos a continuar con nuestro consultorio dermatológico, pero antes de ello escuchamos lo que Tati tiene que comentarnos. Vamos a seguir consultándole a la doctora referente a las alergias. En este caso, bueno, nos decía que la urticaria sí es un diagnóstico previa evaluación al paciente, pero en el caso de las alergias, ¿sí hay que adicionar algunas evaluaciones, doctora? Sí, pueden llegar a ser de mucha ayuda algunas evaluaciones, sobre todo las que nosotros conocemos como paneles de alergias, sobre todo cuando estamos sospechando, por ejemplo, de alguna alergia a algún alimento o de repente a algún pelito de alguna mascota, ¿no? Entonces, sí van a ser de ayuda, pero sí la sugerencia en este caso al público sería de que no vayan a hacérselas por sí solos, porque a veces muchos pacientes llegan al laboratorio de frente pidiendo el examen de alergias y hay que tener en cuenta que debemos tener un criterio para poder solicitar, saber también qué tipo de examen solicitar. Entonces, eso sí debe ir necesariamente acompañado de la indicación de un especialista. Muchas veces vamos a necesitarlo, muchas veces no. A veces hay tipos de alergias que son claramente, nosotros podemos inferir qué cosa las causó, entonces pues no vamos a necesitar de esos exámenes. Muy bien, interesante. Sí, doctora, para finalizar, una última pregunta. Un paciente que tiene tanto alergia como urticaria, ¿estas enfermedades lo van a acompañar todo el trayecto de su vida? Bueno, muy probablemente cuando uno hace una urticaria a algo, generalmente sí, ¿no? O sea, vamos, digamos, a tratar de evitar justamente ese factor desencadenante, porque es muy probable que eso se vuelva a repetir. Así que, sí, bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta. Ya vivir con ello, vivir con el tratamiento, saber identificarlas, me imagino, va a ser un factor importante también. ¿Algo más que desea acotar, doctora? Ya hemos dado por finalizada también esta bonita entrevista. Bueno, sí, solamente una recomendación al público televidente: eviten la automedicación, sobre todo en ese tema de alergias. Es importante que si en algún momento nosotros hemos presentado una alergia, no se automediquen, ya que tranquilamente pueden llegar a tener también otra alergia por ese motivo. Excelente, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la médico dermatólogo Natalia Rafael, con quien estuvimos desarrollando el tema de las alergias y la urticaria también.